¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta primera emisión de Noticiero de Televen. Comenzamos nuestro trabajo diario, nuestro compromiso y nuestra responsabilidad social. Con ustedes, oyentes que a diario están con nosotros, televidentes que están siempre pendientes de lo que es el recorrido informativo de las noticias. Siempre tenemos pues la división de lo que es el desarrollo de esta primera emisión con varios segmentos. Iniciamos siempre con este resumen que luego recibe pues el complemento significativo y muy importante de esos titulares, donde se suman otras notas de la prensa nacional, de la prensa regional y de la prensa internacional. Atención con el tiempo, sigue siendo muy estable y lo que se vislumbra para los próximos días parece ser que va dentro de la misma línea, de acuerdo al informe que tiene a mano el INAMED. No obstante la cercanía del periodo de carnaval, que suelen un poco entonces comenzar a subir las temperaturas, todavía se van a mantener firmes e internacionalmente tenemos una reseña o registro en ese sentido. La situación es muy grave, sobre todo en el hemisferio norte. Bueno, y siempre también tenemos ese resumen de los temas importantes que ustedes canalizan a través de la red social Instagram, esas denuncias sobre los servicios públicos. De una vez pueden comenzar a contactarnos, aquí tienen la dirección, la doy en este caso la ofrezco para que comiencen ustedes a involucrarse y a participar. @el_noticiero Televen. Ese es nuestro punto de contacto en la red social Instagram. Bueno, vamos a comenzar entonces a presentarles los elementos informativos que que destacan mayormente en esta agenda del día miércoles 19 de febrero. Vayamos a lo nuestro entonces. Bueno, de nuevo surge, es inevitable, una inquietud sobre el tema petrolero venezolano, porque ayer en una declaración que ofreció el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le preguntaron sobre el caso Venezuela y la licencia de Chevron, que recién se renovó por 6 meses más para que continuara el proceso de producción y exportación hacia los Estados Unidos, que ha hecho crecer de manera importante y apreciable también la producción nacional, de acuerdo a los registros y las estadísticas que nos presentan agencias internacionales de energía y también la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Están pensándolo, es lo que sugiere Trump, han hablado del tema. Hay una presión particular que se ejerce de diversas formas. El propio secretario de Estado, Marco Rubio, ha hablado del tema. Algunos representantes en el Congreso han referidose al tema. Hay una presión para que se le retire la licencia a Chevron y se separe del mercado venezolano. Trump decía ayer, por ejemplo, que el gobierno venezolano se ha visto favorecido con miles de millones de dólares con la presencia de Chevron acá, y que ellos, porque se planteaba como una reflexión, tendrían que comprar petróleo venezolano si ellos tienen la mayor cantidad de petróleo del mundo, el mayor oro líquido, decía él. Bueno, esto prende las alarmas porque se han generado muchas expectativas y muchos piensan que, claro, tampoco hay que ser rigurosos en ese sentido porque Trump es muy cambiante, ¿no? Es muy ondulante a veces en sus posiciones. Se ha visto en su actuación, pero por lo menos el que lo haya comentado ayer genera algún temor, porque a lo mejor no ocurre, pero de repente viene Donald Trump y decide por orden ejecutiva, suspender las licencias de Chevron, y Chevron tiene que retirarse del mercado venezolano, y eso evidentemente afectaría a la producción nacional, el impacto sería apreciable y desde luego que el nivel de ingresos, ¿no? Eso no es indiscutible. Entonces, está eso allí retratado, está ya reflejado. Es una declaración ayer que ofreció pues en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, donde convocó a los medios de comunicación social, le preguntaron sobre esto y él respondió de esta manera. Bueno, esperemos a ver. Por lo pronto, el gobierno venezolano pues mantendrá frente a esta declaración, uno debe imaginar la prudencia del caso, hay que esperar en ese sentido. ¿Qué puede hacer en última instancia el gobierno de los Estados Unidos? Bueno, hay otro tema también importante y que aviva la confrontación, por lo menos verbal, que es lo deseable, no más allá de ello, entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Guyana.
denunció ayer al gobierno de Georgetown que 6 soldados en el río Cuyuní, fronterizo y en territorio de reclamación por Venezuela, 6 soldados de Guyana fueron heridos en un enfrentamiento con bandas, con sindicatos, lo denomina, bueno, es la terminología que a veces hablan y utilizan en inglés. En ese sentido, un enfrentamiento armado, y esto dejó como consecuencia, según la versión del gobierno de Guyana, al tema se refirió el presidente de ese país, señalando que era algo muy grave, que era algo muy serio. También el canciller hizo la denuncia. No hay definición si ellos aluden o sugieren que hayan sido elementos venezolanos formales de un ejército, sino que hablan de bandas. El gobierno venezolano ha respondido contundentemente a través de un comunicado. En ese comunicado calificó de falsa noticia, de fake news, de un montaje que ha hecho el gobierno de Guyana con ánimo de soliviantar y generar mayor tensión en la zona, pero que eso no ha ocurrido, que no es verdad. En todo caso, bueno, hay las investigaciones que se están realizando, tanto del lado de Guyana como también es de presumir que del lado venezolano, a ver qué pasó y si es cierto, si se confirma. Y lo de los soldados heridos, el número de 6, repito, que denunciaba Guyana en voz de voceros tan calificados como el presidente y el ministro de Exteriores. Así que bueno, esto pone la situación mucho más agria, sobre todo porque recién esta semana se cumplieron 59 años, lo citábamos, de la firma del Acuerdo de Ginebra. Hace 59 años se acordó un mecanismo de negociación que ahora el gobierno de Guyana pues no reconoce y se afinca fundamentalmente en el laudo arbitral de 1899. Y como esto está en la Corte Internacional de Justicia, habrá que esperar una decisión que por lo pronto ya se conoce la postura del gobierno venezolano. Si es desfavorable, pues no la va a aceptar. Bueno, seguimos sobre otros temas que van despuntando en la agenda de este día, miércoles 19 de febrero. El tema de las migraciones. Eso lo citamos y lo enfatizamos porque de esa migración enorme que se traslada y cruza Centroamérica y va a los Estados Unidos hacia la frontera sur o pretende cruzar la frontera de los Estados Unidos en busca de una esperanza, pues resulta ser que se ha reducido drásticamente. De acuerdo a la información de la comisión que se encarga de esto, o la oficina que se encarga del tema migraciones y fronteras en los Estados Unidos, se señaló en el día de ayer que se había reducido drásticamente a un 85%. El propósito de cruzar la frontera desde el norte de México hacia el sur de los Estados Unidos. Esto lo destacan como algo apreciable y producto de las decisiones drásticas, rigurosas, verticales, estrictas que tomó el gobierno de Donald Trump. También se conoció que de las solicitudes que han hecho personas que tienen la esperanza o tienen la intención de ir hacia los Estados Unidos, que llenaban los formularios, estos que se conocían y se realizaban y se enviaban, eso eso fue suspendido. Pues bien, el 93% fue rechazado. El 93% de los solicitantes o de las solicitudes fueron rechazadas en ese sentido. Así que bueno, eso llena de mayor frustración a las personas que pretendían buscar el sueño americano. Y bueno, ya hemos recogido y hemos presentado algunos testimonios de lo que algunos piensan. Unos se quedarán en México, otros regresarán a Venezuela, otros cruzarán por Centroamérica, se quedarán en Panamá o en Costa Rica o en Colombia, que no va a ser fácil tampoco, porque allí también han tomado decisiones firmes para evitar el despliegue de tantos migrantes. Por lo pronto, Colombia es el país mayormente receptor. Pero bueno, eso está allí presente. Otra información muy nacional tiene que ver con una exhortación que hizo y una alerta que hizo la Plataforma Unitaria Democrática o el Comando con Venezuela, que participó en el proceso electoral del 28 de julio, referido esto al tema de los refugiados a la Embajada de la Argentina, que están bajo el protectorado, por decirlo de esta manera, de Brasil. Se denunciaba que la planta eléctrica que allí funcionaba dejó de hacerlo y que además, bueno, tienen todas las limitaciones para la utilización de recursos, incluso para la comida, en fin. Entonces están pidiendo una acción diplomática rápida, están solicitando que estas personas de una vez se les otorgue, pues, dentro de lo que establece el sentido democrático
el asilo, que puedan salir. En este caso, el asilo lo tienen, porque el gobierno de Argentina lo ha dispuesto así, pero necesitan del aval del gobierno venezolano y de la Cancillería venezolana para que puedan marcharse de Venezuela. Vinculados todos ellos al grupo político 20 Venezuela. Pero esa es la situación que se está denunciando, que están con restricciones y ya no tienen ni siquiera el servicio de la planta de energía eléctrica. Bueno, seguimos con el grave problema de los retos y las intoxicaciones. Desde Socopó, Estado Barinas, pues se conoce que 18 muchachos y también algunos docentes en número de 3 fueron intoxicados. No se sabe si definitivamente en el caso de los profesores o docentes fueron por retos, pero en el caso de los muchachos parece ser que sí, y se denuncia también 18 fueron ingresados a un hospital por intoxicación. Y entonces también se conoce un número adicional que lo llevaría a 33, pero en el estado Trujillo, es decir, que entre Barinas y Trujillo habrían ingresado por intoxicaciones a los hospitales, tal vez por esos retos de TikTok, este número de muchachos de un liceo o de 2 liceos. Así que hay que esperar una información mucho más actualizada en este sentido para tener algunas precisiones en este caso. Bueno, temas internacionales hay en abundancia, ¿eh? Bien importante todo esto. Atención con la salud del Papa Francisco. Es delicada. Hay una neumonía bilateral, así fue calificada por los médicos. Aparte de la infección polimicrobiana que tiene, está siendo atacado pues con todo lo que se denomina la artillería de la medicina. En este caso, para enfrentar la situación, está descansando, dice el informe del Vaticano, está sonriente, recibe mensajes, lee la prensa, pero en verdad es profundamente preocupante la situación porque es recurrente el estado de salud con el tema del Papa. Entonces hay que esperar cuáles son las nuevas informaciones que pueden surgir en cualquier momento, pero es delicada la salud del sumo pontífice como máximo dirigente de la Iglesia Católica en el mundo. Bueno, otros temas también importantes. Aparte del Papa, la reunión ayer en Riad, en Arabia Saudita, entre los cancilleres o los jefes de la política exterior, o los responsables de la política exterior de Estados Unidos y Rusia. Marco Rubio y Sergei Lavrov con algunos delegados que estuvieron allí presentes. Bueno, el tema de Ucrania es el punto de encuentro, ¿no? Pero antes de entrar de lleno en el punto de Ucrania, ellos decidieron hablar de la relación bilateral y han dispuesto retomar el número de funcionarios diplomáticos en cada una de las embajadas, tanto en Moscú como en Washington, y mejorar esa relación diplomática, incluso ampliándola a una relación comercial importante. Y en cuanto a Ucrania, ellos han dispuesto el nombramiento de comisiones, tanto de Estados Unidos como Rusia, para comenzar a trabajar sobre el tema. Ucrania todavía no se incorpora, Ucrania está solicitando con ciertas condiciones participar allí. Trump, por cierto, declaraba que para que Ucrania pueda incorporarse, esto tiende a complicarse y hace más agria pues esa relación diplomática entre Estados Unidos y Ucrania, porque Trump se refirió en términos muy duros, muy severos hacia el presidente Volodymyr Zelensky, casi que le dijo que era, o sugirió que era un inútil en el ejercicio de la presidencia y en las negociaciones, y dijo que tendría que haber elecciones en Ucrania para que entonces ese país pudiera incorporarse a esas negociaciones entre Estados Unidos y Rusia. Imagínense ese planteamiento, lo mal y lo pesado que pudo haber caído en Ucrania. Todos quieren que se acabe esa guerra. Bueno, pero hay que ver cuál es el recorrido que se tiene. Nos vamos al Medio Oriente con la situación de Gaza. Bueno, ayer el grupo fundamentalista Hamas anunció que liberará el día sábado 22 de febrero a 6 rehenes más, junto con 4 cuerpos sin vida. Qué terrible, esto ha caído de una manera muy dura en las familias israelíes. 4 cuerpos sin vida que, según el grupo fundamentalista Hamas, hace ya algún tiempo atrás, estas personas, incluyendo 2 bebés, 2 niños, murieron por un bombardeo israelí. Es el argumento que ellos dicen, que no fueron los responsables. En todo caso, el sábado se entregarán los 4 cuerpos sin vida y estos 6 rehenes se liberarán. Otras noticias, hablábamos al comienzo del frío. En Estados Unidos la situación gélida es terrible. En Dakota del Norte y Montana
se han presentado momentos de temperatura y atención y puede seguir en los próximos días de hasta menos 51 grados, bajo cero. La situación es crítica. Ya hay más de 14 personas fallecidas. A esto, paradójicamente, se le suman inundaciones en otros estados. Y este frío polar va a lastimar durante los próximos días a 11 estados de los Estados Unidos, llegando hasta Texas inclusive. Así que la situación es delicada. Vámonos ahora a Colombia. Nos encontramos con lo siguiente. En Colombia, el presidente Gustavo Petro, denunció que la narcoguerrilla o los narcotraficantes, como se quiera ver, tienen misiles y que tiene información de inteligencia, es de suponer que iban a atentar contra el avión presidencial en pleno vuelo. Así que esta situación la denunciaba ayer Gustavo Petro. Y sobre los hechos de violencia precisamente en Colombia, también se conocía en el día de ayer un informe del Ministerio de la Defensa, donde se señalaba lastimosamente que el número de personas muertas ya en la región del Catatumbo por el enfrentamiento entre el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de la FARC llega a 63. Y hay 84.621 personas que han sido afectadas y con un número enorme de casi 50.000 personas desplazadas por esa violencia que se genera. Y desde Brasil tenemos que la Fiscalía de ese país denuncia y acusa al expresidente Jair Bolsonaro de ser responsable de promover un golpe de Estado para evitar pues que Lula da Silva asumiera la presidencia luego de las elecciones que se realizaron ya hace ya un buen tiempo atrás. Vamos con los deportes. Bueno, ya hay clasificados, los primeros clasificados a los octavos de final de la UEFA Champions League. Clasificaron ayer el Bayern de Múnich, el Benfica, el Feyenoord de Países Bajos. Y también, se me escapa en este momento, hay un cuarto clasificado allí, ¿no? Para el primer grupo que ya está en cuartos de final. El Brujas de Bélgica. Hoy hay un partidazo, hay otros también, por supuesto. Juega la Juventus, juega el PSG, en fin. Pero un partidazo que es el más importante de la jornada, también clasificatorio para los octavos de final. Se la juega el Real Madrid como también el Manchester City. Bueno, se enfrentan hoy en el Santiago Bernabéu. Fútbol también habrá en Venezuela. Comienzan las eliminatorias de Copa Libertadores. En el Estadio Olímpico de la ciudad universitaria se enfrenta el famoso Corinthians de Brasil, donde está el venezolano José El Brujo Martínez. Y se enfrenta contra la UCB, que renueva cargas, ¿no? Después de tanto tiempo sin estar en el fútbol profesional. Y bueno, de Grandes Ligas también habrá que hablar un poco porque los venezolanos están despuntando y destacándose en el Spring Training, en los entrenamientos de primavera.